A Carlos Regazzoni, él estuvo a cargo del PAMI, la entidad, la obra social más grande que tiene América Latina de los jubilados. Tiene una mirada, es médico además, y tiene una mirada sobre este tema. Carlos, ¿cuál es tu primera impresión? Coincido con lo que dice la doctora. Me parece que en torno a esta vacuna ha habido permanentemente muchísimo secretismo, nunca se dieron los datos a conocer, no ha sido lo mejor. Ahora, entendamos la situación en la que estamos en la Argentina. En la Argentina estamos empezando ya una segunda ola que ya se instaló, o sea, la tendencia ya cambió, con lo cual se va a adelantar. Adelantarse va a significar interrumpir el verano, eso va a tener un enorme daño social y económico, y no tenemos herramientas, porque hay tres herramientas posibles: una vacuna segura y eficaz, testeos masivos y confinamiento estricto. Como el confinamiento estricto va a ser casi impracticable, Argentina en este momento necesita como sea una vacuna. Y yo creo que todos los médicos lo que queremos es acompañar la iniciativa del gobierno porque tenemos que empezar a vacunar. Argentina no puede esperar hasta abril para vacunar. Ahora, el punto es que la responsabilidad de crear credibilidad en torno a la vacuna la tiene el gobierno, no otro. O sea, nosotros no podemos ser voluntaristas. Esto no puede ser un acto de militancia, ¿entienden? Esto tiene que ser un acto estrictamente médico. Sí, ya nos vamos a meter en la cuestión épica, porque incluso ayer la seguía Guadalupe porque tarde ella replicaba algunos de los mensajes que el gobierno intentó dar desde el vuelo a Rusia, y tiene mucho para aportar también ella. Pero le quiero preguntar a Sandra, ¿qué es lo que está pasando técnicamente? ¿Es conveniente que se empiece la vacunación masiva sin más autorizaciones que la del Ministerio de Salud, Sandra? No, de ninguna forma. Yo no estoy para nada de acuerdo con eso. Es decir, acá hay vacunas como la de Pfizer y la de Moderna que han sido evaluadas rigurosamente por la FDA, por el EMA, o sea, la de Europa, por Gran Bretaña, y creo que tenemos que apuntar a eso. No es una cuestión de, bueno, estamos ante una emergencia, vacunemos con cualquier cosa, porque nosotros no sabemos qué efectos adversos tiene esta vacuna, no sabemos realmente si existe inmunogenicidad. Yo he logrado, digamos, me han pasado algunas informaciones que son medio... no digo que son ocultas, porque me imagino que en algún momento se van a dar a conocer, y lo que yo he visto realmente no me ha tranquilizado para nada. A mí no me parece que podamos entrar en esta desesperación de vacunar con cualquier cosa, porque acá estamos hablando de seres humanos, no estamos hablando de objetos. Entonces creo que acá lo que hay que apuntar es a una vacuna que realmente cumpla con las normativas de entes regulatorios de confianza en el mundo, como pueden ser la FDA, el EMA, la de Gran Bretaña, la de Japón. Acá no tenemos ningún tipo de confianza en el ente regulatorio, ni siquiera sabemos si fue aprobado por entes regulatorios de la Federación Rusa. Creo que sí, el Ministerio de Salud, pero no son confiables, no son para nada confiables. Entonces yo creo que estas decisiones no se tienen que tomar con esa desesperación de tenemos que vacunar con algo. Bueno, sí, porque empezó Chile con la Pfizer y parece que nosotros tenemos que correr esa carrera también. Guadalupe Vázquez tiene una pregunta para hacerte, Sandra, por favor. La estrategia de Rusia, lo que parece ser, es que ellos buscaban que sea la aprobación argentina lo que funcione como una agencia de referencia para que después los otros países de la región también lo aprueben, ¿no? Tomando en cuenta que el ANMAT todavía tiene cierto prestigio en la región. ¿Cuál es el riesgo de esto? Porque claramente no está, digamos, aprobada por ninguna agencia de referencia importante. Claro, ANMAT, si bien es una agencia importante y tiene técnicos profesionales, que inclusive yo creo que los técnicos se autopreservaron en este caso, porque ninguno realmente, no hubo una autorización de ANMAT. En ese texto dice que hay una recomendación de ANMAT, que no es lo mismo. Sandra, ¿podemos ver un par de tweets tuyos? Sí, para también entender lo que publicaste. Sí, cómo no. Vamos a mirar los tuits que Sandra Pita escribió. Ministerio de Salud autorizó la Sputnik. Vayan diciéndole chau a ANMAT. Muy contundente. Un primer tuit de Sandra Pita, ustedes saben, es investigadora del CONICET. Parece que los de ANMAT que visitaron Rusia la recomendaron. Inaudito.
¿Dónde están los datos? Entonces, a continuación, la pregunta para completar lo que le respondía Guadalupe es: hay un sector del gobierno que logró presionar a la justicia. Hago el correlato porque son dos mundos que de algún modo se emparentan. ¿El mundo científico puede ser presionable por el gobierno, Sandra? Los convencieron en Gamaleya, tiempo récord, vacuna que no fue autorizada por ningún ente regulatorio. Es criminal. Ponés muy concluyente tu declaración, Sandra. Te preguntaba si la ANMAT además pudiera ser susceptible de presiones gubernamentales. Yo creo que los técnicos de la ANMAT no, por ese motivo, no firmaron. Pero creo que hay un cierto sector político de la ANMAT que sí es presionable, en mi opinión. En mi opinión. Esto es como una demostración de la presión que sufrieron, porque digamos, esto tendría que haber sido, si vamos a ser científicos, podemos haber iniciado una fase 3 de la vacuna rusa acá en Argentina con un protocolo adecuado, como se hizo con Pfizer, como se hizo con otras vacunas que están desarrollando ensayos clínicos acá en Argentina. Pero esto es como una fase 3 heterodoxa, creo que lo dije en un Twitter, porque es una vacunación que no corresponde a una fase 3, que no parecería corresponder a una fase 3. Estamos en un problema muy grande. ¿Y por qué lo hace el gobierno? ¿Por qué lo hace, Sandra? A mí me parece que no pudo cerrar con Pfizer por algún motivo que yo desconozco. No sé, bueno, en la búsqueda de algo para salir de esta crisis, lo que encontró fue esta solución. La de AstraZeneca se demoró. Ahora parece que AstraZeneca va a colaborar con los rusos. Sí. Bueno, ese abre otro capítulo interesante. Le quiero preguntar también a Regazzoni, aprovechándolo que él es médico, también su mirada, porque si hay tantos riesgos y tanta preocupación, antes de que Federico Andajasi nos muestre el video del vuelo épico que se mostró ayer en algunos canales. Pero Regazzoni, ¿hay preocupación en el mundo científico por esta avanzada tan riesgosa, por cantar victoria tal vez antes de tiempo? En toda esta pandemia uno de los grandes problemas que ha habido ha sido la interferencia de la política sobre la ciencia. Eso le costó la presidencia a Donald Trump, así que ha sido una cuestión muy seria. Pero acá yo creo que, ojo, porque del otro lado hay 44 millones de argentinos que en pocos días más van a empezar a revivir una pesadilla que creímos que va a estar superada. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que se dicen, porque lo que ocurrió realmente con la vacuna Gamaleya, lo que opinan los expertos internacionales más expertos, digamos, de todos, es que Rusia no juntó la cantidad de casos que necesitaba para publicar un estudio de fase 3 con suficiente grado de confianza. Claro. De todas maneras, lo van a publicar el estudio y el estudio lo van a aceptar, porque además ellos, para ver la seguridad de la vacuna, lo que hicieron es lo que se llama una fase 4 sucia, es decir, empezaron a vacunar con una autorización de emergencia, vacunaron a varios cientos de miles de personas y entendieron que no hay efectos adversos. Carlos, ¿vos te darías la vacuna? Te hago una pregunta puntual. Pero no es la forma de responderlo. Yo ya sabía que me iban a hacer esta pregunta. Uno como médico no puede decir sí lo que va a hacer en uno. Uno tiene que decir lo que es mejor para la gente. En este momento Argentina se encuentra ante la siguiente dicotomía. Tenemos una crisis que necesita imperiosamente una vacuna. Y nadie puede decir en su sano juicio que nosotros podemos seguir esperando hasta abril. Y por el otro lado, no se puede vacunar con cualquier cosa. Y el gobierno debería haber hecho algo que no hizo, que es indispensable, que es todos los pasos indispensables para crear confianza en la vacuna. Probablemente, este es mi voto de confianza a la vacuna sea segura, pero sea mucho menos eficaz de lo que se dice. Claro. Por varias razones biológicas que no viene al caso de discutir, pero probablemente esté ocurriendo eso, ¿entienden? Correcto. De hecho, las vacunas están siendo bastante poco seguras. La de Pfizer acaba de dar 6 casos de reacción anafiláctica en 250.000 vacunados. No. Pero reitero el tema, pero quiero decirte ahora, saquemos un segundo de la parte regulatoria, porque esto es importante porque la gente, en unos días más, va a empezar a ver que esto se está yendo de madre. Claro. Reitero,
Hoy el gobierno tiene una tarea pendiente. ¿Tiene posibilidad de hacerlo correctamente o de rehacer esta cosa rara que se ha armado? Sí. Sí la tiene. El punto es que es indispensable que lo haga. Correcto. Tiene que crear confianza en la vacuna. Y hablando de eficacia, Federico, ¿fue eficaz, Federico y Guadalupe, fue eficaz la operación Moscú o el vuelo de la esperanza? Miramos las imágenes que se difundieron y los tuits y lo que tengamos en las últimas horas sobre esto, ¿no? Sobre la campaña armada alrededor del vuelo que está viniendo de Rusia. Ahora, escuchamos un minuto el relato de Víctor Hugo Morales. Sí. Ahí estamos. Qué buena toma, ¿eh? Ahí vamos todos. Lo vamos a levantar con nuestra mirada. Podemos jugar a eso. Todavía falta un poquito de velocidad. Ya estamos a pleno. El viaje a Moscú, el viaje por la vida, el viaje que todos soñamos como posible. Atención, ya es el momento, comandante. Ha despegado. Señores pasajeros, aquí comienza el vuelo TAL de Aerolíneas Argentinas. Con la música, sin piano, es una música que acompaña un relato que no sé si necesita más palabras. Federico, vos me ayudarás en esto. Mira, es muy emocionante ver cómo un avión levanta vuelo, ¿no? Esto nunca se vio en la historia de la humanidad, un avión que levante vuelo, ¿no? Bueno, esto que se ve todos los días se convirtió en una épica, pero además como te lo cuentan como si tuvieran que atravesar la estepa siberiana y traer el cáliz de la vida, ¿no? Protegiéndolo con el cuerpo. Es un vuelo, es un avión, ¿qué es? Un 747, tiene piloto automático, vuela, es un vuelo, a ver, es un vuelo. Pero vos dijiste bien, Hugo, porque dijiste la operación Moscú. Es una operación de prensa. Ya a esta altura hay ciertos personajes que son una caricatura de sí misma, ¿no? De barrilete cósmico ya te diría que es barrilete cómico. Y es que ya parece, viste, un sketch de Capusotto, ¿no? Relatando el carreteo de un vuelo. Ahí le falta velocidad, decía. Ahí va tomando. Todos los días, si querés, te vas a Aeroparque y ves despegar aviones. Sí. A ver, los aviones despegan. ¿Sabés, Hugo? Los aviones despegan, por suerte. ¿Sabés qué pregunta me hago? Casi sacándome incluso el traje de periodista, es como ciudadano. ¿Se lo piden? ¿Esto está pedido? ¿Es on demand? ¿O está planeado? ¿Está pensado? ¿Es una campaña determinada? Y también la quiero agregar a Guadalupe Vázquez, que analiza mucho este tipo de cuestiones. Guada, ¿qué decís? Sí, mira, la verdad, yo nunca pensé que iba a vivir el momento de que estuvieran militando una vacuna, ¿no? Creo que le quita total seriedad al tema. Se tendría que haber hecho una conferencia de prensa con técnicos, especialistas en vacunas, para dar un poco de tranquilidad. Además de que está la sombra con el tema de este supuesto acuerdo que se cayó con Pfizer, de si en realidad lo que hizo caer el acuerdo es que Pfizer quería hacer el traslado de las vacunas a través de un courier, a través de DHL, y que acá estaban metidos los intereses de Aerolíneas Argentinas también. Claro, y hubo mucho, por supuesto, en redes sociales, pero también llamó la atención esto que está detrás mío. Operación Moscú, diciembre 2020, es un merchandising. Después Silvina Martínez nos va a contar lo que ella descubre como investigadora, además, que son muchos gastos en medio de la crisis, que nos va a explicar en detalle. Pero esto, Federico, y también, por supuesto, Carlos Regazzoni, para que aporte, ¿ayuda a la salud pública, efectivamente? No, digo, hay gente que puede ser receptiva de esto, que se puede enganchar y puede, inflar el pecho, entre comillas, frente a este tipo de campañas, ¿o no? Le hace un daño enorme, porque no entendimos una gran parte de la pandemia, que es que esta pandemia ha generado un salto cuántico en la ciencia, en la forma de encarar las enfermedades infecciosas, y es una diferencia histórica. Y este tipo de folclore lo único que hace es alejarnos de la corriente actual de la ciencia. Es absolutamente innecesario. Totalmente. Y aclaro que lo trato de hacer con la mayor honestidad intelectual posible, por eso dije antes que estoy dispuesto incluso a hacer un caso a favor de la vacuna rusa,
habida cuenta que el gobierno haga lo que tiene que hacer y no esto que es innecesario y no nos va a ayudar para nada, no ayuda a la salud pública argentina de ninguna manera. Es cierto que todos los gobiernos tienen su Ministerio de la Comunicación y hacen campaña de sus actos de gobierno, pero acá parece que se exacerba todo o se canta victoria antes de gloria, como se decía en el fútbol antes, Federico. Bueno, tal cual, Hugo. Pero además los argentinos tenemos tristes recuerdos de esto, ¿no? Sin ir mucho más lejos. Malvinizar, ¿no? Transformar todo en, transformar una guerra en un partido de fútbol, transformar un hecho de salud pública en una guerra. Es un delirio, realmente es delirante. Y como decía el doctor, a ver, acá está en juego la salud pública. Hay gente que se está muriendo, todos los días se muere gente. Esos barbijos que estamos viendo, Operación Moscú, que parece, no sé, el título de una película de James Bond, de verdad que es un papelón y tampoco es bueno para aerolíneas argentinas. A ver, no es bueno para nadie. De verdad que es un desastre. Pero además, ¿sabes qué se pretende con todo esto? Tapar todas las oscuridades que hay. Por ejemplo, vienen 300.000 dosis. Ahora bien, nadie explicó con exactitud si esas 300.000 dosis son de una sola aplicación, de la primera, de la segunda, si son 150 y 150. Bueno, hay que averiguarlo esto, y lo averiguamos, por supuesto. Son 300.000 dosis de la primera dosis, digamos, de la primera etapa de vacunación. Pero ¿cuál es el problema, Hugo? Que todavía no se sabe cuándo va a llegar la segunda partida. Es decir, eso si no se da, y se lo pregunto al doctor, si no se da, me imagino yo, en un tiempo estipulado, vence el efecto, pienso yo. Permitime que antes que ya tenemos conectada a Sandra Pita y quiero aprovecharla a ella para preguntarle técnicamente, ¿cuántas son las 2 dosis? Cuando hablamos de las 300.000 vacunas, ¿de qué estamos hablando en gente vacunable? Si son de la primera, porque son 2 dosis, ¿no? Con 2 adenovirus distintos. Si son de la primera, a los 20 días se tiene que inocular con la segunda dosis. Y tiene que ser de la misma vacuna, ¿no? Pero quería hacer una aclaración. A mí me parece que la ciencia no es una cuestión de fe, es una cuestión de datos, de información. Si el gobierno quiere establecer confianza sobre una vacuna, no tiene que hacer un espectáculo como este, sino que tiene que dar datos. Si bien la de Pfizer sí tiene efectos adversos, hay transparencia con respecto a esos efectos adversos. Lo que pasa con la rusa es que no tenemos datos. Así que yo la verdad que no puedo apoyar algo que no tiene, digamos, va contra mis principios científicos, va contra mi formación científica y va contra mi formación como farmacéutica y habiendo también trabajado en la industria. Así que no, yo no puedo permitir no podría permitir que se defendiera una vacuna donde no hay absolutamente ningún dato, no sabemos si hay efectos adversos, yo sé que hay, inclusive más serios que las de Pfizer. Inclusive mi postura sobre estas vacunas es que deberíamos haber esperado más, pero bueno, yo entiendo que hay una emergencia internacional, entiendo, todo eso lo entiendo. Pero dentro de la emergencia trabajemos con responsabilidad científica. Sandra, te hago la misma pregunta que le hice a Carlos Regazzoni, me permitirás. ¿Te vacunarías con la Sputnik? No, para nada. De ninguna manera. ¿Directamente? De ninguna manera. Simplemente me vacunaría con la Pfizer y diría que no, como no soy de riesgo todavía y bueno, también hay que entender que no hay suficientes dosis. Es decir, que, van a empezar por el personal de salud. Se entiende que hubo ya alguna práctica en algún hospital nacional. Carlos, sí. Intentamos lo siguiente. La de Pfizer no existe para Argentina. En los próximos 2 años Argentina no va a tener capacidad de tener. ¿Es por qué no lo logramos cuando lo logran otros países vecinos? Costa Rica, Panamá, Ecuador, Brasil, Chile. Hace 2 meses y medio la Universidad de Duke hizo un estudio en el cual empezó a monitorear los precontratos o contratos de precompra. Argentina tiene comprados 42,5 millones de dosis, si no me equivoco, a 2 empresas, a Sputnik y a Oxford AstraZeneca. Los países se lanzaron rápidamente a hacer contratos de precompra porque ante la incertidumbre de cuál vacuna iba a salir primero, querían estar primeros en la fila. Y la realidad es que vacuna suficiente para vacunar a su población
solamente la tienen el 13% de la población mundial que vive en los 20 países más ricos del planeta. El resto no tenemos acceso a la vacuna. Es un tema que ya ha dicho la Organización Mundial de la Salud. La única vacuna que va a poder suplir este hiato que existe entre necesidad y realidad hoy es la vacuna de Oxford AstraZeneca. Correcto. Contrariamente, por ahí a lo que algunos piensan, el mundo está ávido de que se ensayen un montón de tecnologías, porque todas las tecnologías que ahora se aprobaron también se las considera preliminares, incluso a la de Pfizer y a la de Moderna. Son preliminares, es decir, incluso tiene aprobación de emergencia y Estados Unidos puso en marcha con el Centro para Control de Enfermedades un sistema específico para monitorar lo que ocurre, porque se sabe, las mismas empresas ya lo admiten, que son vacunas que no van a ser iguales. Claro. Ocurrió con la Sabin antes y con la Salk, ¿entienden? Carlos, pero ¿en qué lugar está la Argentina en esta carrera mundial por la vacuna? Está claro que los países centrales siempre tienen la prioridad. Sabemos que la vacuna Pfizer, además, las Estados Unidos y Alemania, digo, ¿no? Los dos países tal vez con mayor potencialidad hoy en el mundo. Digo, ahora, la Argentina, ¿cómo nos ubicamos? Porque con 42.000 muertos ya, con una cantidad de datos... Más de 42.000. Bueno, Argentina está, para frente a la vacuna, en la misma mala situación que está frente a la pandemia. Nuestro país tuvo uno de los peores resultados en cuanto al manejo de la pandemia. Si uno evalúa el manejo de la pandemia en cuanto a muertos por millón de habitantes, en cuanto a días de cuarentena, Argentina, en cuanto a cantidad de testeos por millón de habitantes, Argentina lamentablemente está entre los peores lugares. Claro, siendo que, por ejemplo, Pfizer hizo pruebas con ciudadanos argentinos. Pero eso lo hizo Pfizer porque le convenía a Pfizer, porque acá había mucha enfermedad, ¿entienden? De eso, ya, acá miren, algo que los médicos no tenemos que hablar de los laboratorios, porque si no eso se presta confusión. Te podría hablar ahora de los laboratorios porque algo que conozco es eso. Para que la gente tenga, para yo tener más credibilidad como médico con la gente, no tengo que hablar de un laboratorio o de otro, porque la vacuna además la inventó BioNTech. O sea, no quiere decir nada eso. Carlos, permitime, Guadalupe quiere hacerte una pregunta y tengo que redondear con Sandra, que la tenemos en línea, por supuesto. ¿Qué sería realista de pensar el acceso de Argentina a las vacunas? Porque parecería que estamos como condenados a la vacuna rusa, porque encima los países del primer mundo están aumentando la cantidad de pedidos. Argentina no tiene otra opción que la vacuna rusa, la vacuna de Oxford AstraZeneca y probablemente algunas dosis de la vacuna de China. Lo que pueda llegar al país de vacuna de Pfizer, si Pfizer honra sus otros contratos, que lo va a hacer como cualquier empresa seria, no hay para nuestro país. Y no hay durante todo el año 2021. Ergo, nos vamos al 2022. Un pequeño baño de realidad les voy a adicionar. Si nosotros pinchamos 1 millón de brazos por semana, cosa que todavía no ha podido hacer los Estados Unidos de América. Argentina está 15 meses vacunando para vacunar al 30 millones de argentinos. Bueno, los datos son contundentes. Carlos Regarzoni aquí en el piso, pero tu mirada, Sandra, ¿cuál es el destino de la Argentina en el marco de una pandemia que no se va, que tiene rebrotes, nuevas cepas y la vacuna, pero lejos de nosotros? Bueno, hay un temita de la comunicación. Le agradecemos a Sandra Pita su mirada crítica. Es una investigadora del CONICET, con Carlos Regazzoni, que además es médico, y por supuesto tratamos de analizar con la información que tenemos, que no es mucha. Pero hablando de campaña, de política, de merchandising, Silvina Martínez descubrió, como siempre hace ella, hurgando entre papeles, entre datos oficiales, algunos que se le esconden, lo que fue la campaña gastada por el Ministerio de Transporte, entiendo. ¿Estás en línea, Silvina? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, mira, me llamó la atención esto que mostrábamos recién, ¿no? Los barbijos en el medio del despegue del avión y este logo de Operación Moscú. Y empecé a hurgar en los datos del Ministerio de Transporte. Y es habitual, durante este año tuvo muchos gastos en este tipo de merchandising el Ministerio de Transporte. Mirá lo que encontramos. Yo lo llamé el Ministerio del Merchandising, ¿no? Porque en el medio de la pandemia, con esta situación, mirá todo lo que compró. Adquisición de merchandising y presentes institucionales. 50 bolígrafos cuerpo negro y plata, 50 bolígrafos modelo Mykonos, 50 auriculares Bluetooth universal, todos con el logo del Ministerio de Transporte, 100 portafolios de gamuza, 100 kit matero, que viene con el termo, el mate y para poner la yerba, y 65 carpetas de cuero, todos con el logo del Ministerio de Transporte, y llevó gastado más de 783.192 pesos. Vos te preguntarás, ¿estos gastos eran necesarios en este momento? Mira, no sé si tenemos las imágenes de cómo
cómo pidió y cómo iban a ser estos elementos. Sí, ahí están al costadito. Sí. ¿Era necesario en este momento de pandemia, donde realmente no había eventos, donde no había intercambio de este tipo de situaciones? Mirá la carpeta. Ahí te acompañan las imágenes, sí. Con el logo del ministerio. Mirá el mate, qué lindo, el mate, claro. Yerbero. Todo es muy lindo, Silvina, pero vos venís siguiendo y analizamos lo que pasaba con Fuerza Buenos Aires, la fuerza que enarbola Sergio Berni. Hay que ver si con gastos del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, esto del Ministerio de Transporte, las compras directas, que te acordás hizo el Ministerio de Arroyo. De todo esto darán cuenta y efectivamente ellos son conscientes que una vez que dejan de ser gobierno, todo esto se va a investigar judicialmente o lo hacen sin ningún tipo de, digo, no quiero usar la palabra impunidad, pero es la que más cerca me queda. Mirá, dos cosas. Hoy fueron denunciados del Ministerio de Transporte, el titular del Ministerio de Transporte y el titular de Aerolíneas por el tema de los barbijos por malversación de caudales públicos. Y en este caso, como los casos que vos mencionabas, siempre son o contratación directa o compulsa abreviada y se escudan bajo la supuesta emergencia del COVID. ¿Vos me querés decir qué emergencia del COVID hay? Para el mate, ¿no? Para el mate, por ejemplo. Claro, un matero. Claro, porque hay que usar más mate ahora porque somos más, digamos, no se puede compartir. Claro, ninguno. Pero siempre se escudan para no utilizar la transparencia, no abrir el juego al resto y siempre utilizar 2 o 3 proveedores que son los mismos. Por lo menos me parece que es cuestionable este tipo de regalos y presentes en un contexto en el Ministerio de Transporte donde había muchos transportistas, mucha gente en grave crisis en el sector, ¿no? Claro, claro, Silvina. Y está muy bueno lo que haces porque es parte de lo que la gente tiene que saber. ¿En qué se gasta el dinero de los ciudadanos? Son 800.000 pesos, es solo una muestra de lo que seguramente se multiplica en medio de la emergencia, en medio de las fiestas. Regazzoni, tu última mirada, por favor. El gobierno tiene que crear confiabilidad en la vacuna, porque si la campaña de vacunación sale mal, la responsabilidad es exclusivamente de ellos, porque no hicieron lo que tenían que hacer, que es dar los datos con total transparencia, porque Argentina no tiene tiempo que perder y de hoy hasta abril no hay plan B. Gracias por venir. Los Haroldos, vinos finos con Ángel, los Haroldos.